el niño que no paraba de crecer. Quisiera contar la historia de un chico que conocí en mi juventud. En aquellos tiempos vivíamos en una villa pesquera a la orilla del mar en el rincón más austral de la Tierra de Fuego. En ese lugar no había mucho que hacer salvo ayudar a nuestros padres en los trabajos o contemplar los atardeceres mientras desenredábamos las redes y las dejábamos listas para el siguiente día de pesca. No había nada en los alrededores de aquel lugar salvo kilómetros y kilómetros de arenas grises y pedregosas que estaban perpetuamente bajo cielos nublados. Al no haber prácticamente árboles en el lugar, el viento azotaba a todas horas los humildes tejados y muros de las cabañas, te cortaba la piel como si estuviera lleno de pequeñas navajas afiladas, y el sonido triste que producía hacía que por momentos te embelesaras al escucharlo y olvidaras lo que estabas haciendo. Sea como fuera, la vida en aquel lugar de cielos fríos y descoloridos no era tan mala, la pesca era buena y daba lo suficiente para poder comerciar en poblados cercanos a los que me transportaba en la vieja camioneta de mi padre cada sábado. Aquella tarde, la primera vez que escuchamos a Maju, yo y mi amigo Diego habíamos estado jugando cerca del faro que quedaba a unos cuantos kilómetros del poblado en una playa solitaria oculta entre unos inmensos riscos oscuros. El faro se encontraba en un gran rompeolas que se adentraba algunas decenas de metros en el mar y desde el cual nos gustaba arrojar rocas. Había llovido hacía poco y la brisa marina nos acariciaba la cara, el sol estaba metiéndose y aquel cielo nublado daba paso a uno en penumbras. Al pasar junto al faro escuchamos una voz que parecía provenir de una pequeña ventana a los pies de la vieja edificación, apenas un poco arriba de la altura del suelo. Hola, nos dijo aquella voz, era un niño, quizá de nuestra edad. ¿Hay alguien ahí? Pues solo estamos nosotros, le respondimos. ¿Qué haces ahí? ¿Estás atrapado o algo así? No, desde que recuerdo he estado aquí. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí? No lo sé, para mí ha sido mucho, ya antes los había escuchado, no mucha gente viene a este lugar. Bueno, ¿no hay mucha gente en la aldea?, le dije tratando de asomarme a ver si podía ver algo a través de la ventana. En aquel faro, solo vivía un viejo hombre, quizá tan viejo como el faro. Yo y mi padre nos lo habíamos topado varias veces en noches tormentosas, cuando se nos hacía tarde para volver a casa, lo veíamos en la playa donde parecía estar danzando a la luz de los relámpagos. El sujeto era un gigante quien a pesar de la edad aún conservaba una robustez exagerada, llevaba puestas siempre sus ropas de marinero, unas enormes botas de cuero y un impermeable. Se decía que de joven había sido un capitán al servicio de la marina de un país lejano, aunque nadie sabía realmente cuáles eran sus orígenes. Lo único que todos sabían con certeza es que él no había nacido allí, había llegado a ese pueblo cuando la juventud estaba dejando su cuerpo y una larga y espesa barba blanca empezaba a apoderarse de su rostro. Desde entonces se había quedado en aquel faro. Dinos, ¿es tu padre el farolero? Sí, él fue quien me puso aquí. Antes me dejaba salir por las noches, pero ahora dice que es mejor que permanezca en este lugar. El niño hablaba con una voz fina, casi podría asegurar que era más joven que nosotros en ese entonces. Su voz estaba acompañada por el sonido de chapoteos, como si estuviese dentro de una alberca mientras conversaba con nosotros. ¿Y cuál es tu nombre? Maju, mi padre dice que fue mi madre quien me lo puso. ¿Y tu madre? Nunca la conocí, mi padre dice que ella me trajo con él un día y luego se marchó. Dice que ella vive en el mar, y que algún día iremos a verla. Quizá deberíamos decirles en el pueblo que estás aquí encerrado. No, por favor, no se lo cuenten a nadie. Si alguien más se entera que estoy aquí, quizá me alejarán de mi padre. Prométanme que no se lo contarán a nadie. Después de tratar de calmarlo, le prometimos que no le diríamos a nadie que se encontraba en ese lugar. Conversamos con él por un rato y después volvimos a nuestras casas. Los meses siguientes estuvimos visitando frecuentemente a Maju. A veces nos asomábamos por la pequeña ventana que daba a su recinto. Las primeras veces que lo miramos parecía un niño normal de más o menos nuestra edad, cabello rubio y mirada inocente. Se asomaba así a la luz que se escurría por esa pequeña ventana para hablar con nosotros. Teníamos largas horas de charla en donde le describíamos cómo era la vida en el pueblo, a lo que él mostraba una gran curiosidad,
pero por sobre todo decía que su mayor deseo era ir al mar, y perderse en las profundidades. El padre de Maju se pasaba buena parte del día en su bote pescando en el mar, aunque todo lo que pescaba parecía servir únicamente a su propia subsistencia, por lo que podíamos pasar todo ese tiempo con él. Conforme los meses iban pasando comenzamos a notar cambios en Maju, de pronto se veía más grande, era por lo que podíamos notar ya varios centímetros más alto que nosotros, quizá tan alto como un adulto. Su cara parecía también verse más envejecida y su piel parecía haber tomado cierto aspecto viscoso, también su voz había cambiado y se oía ahora mucho más profunda. Ahora cada vez que lo visitábamos nos pedía algo de comer, parecía no llenarse con nada. El cuarto donde vivía ahora emanaba un perpetuo e insoportable hedor a pescado. Nosotros le llevábamos lo que podíamos, a veces algunos trozos de pan o alguna fruta, pero el hambre de nuestro amigo parecía no hacer más que aumentar. Incluso su padre ahora pasaba más horas en el mar. Algunos de los que lo veían decían que llevaba cestas repletas de todo tipo de peces y demás fauna marina. Nadie se explicaba qué hacía este sujeto con todo aquello. Mi padre decía que él y aquel hombre del faro habían sido casi amigos durante algún tiempo y que había compartido con él algunas botellas de licor. Le gustaba la ginebra, decía, hacía que se pusiera rojo y le contara de sus aventuras en mares lejanos, aunque jamás le dijo a qué era lo que se dedicaba. Pero con el tiempo aquel viejo farolero fue cambiando, se volvió huraño, ya no le agradaban las visitas y comenzó a adoptar costumbres extrañas como aquellas danzas que realizaba a la luz de la luna o en las tormentas. La gente del pueblo comenzó a hablar de él, particularmente los marinos que más gusto tenían por la bebida decían incluso haberlo visto bailar con mujeres hermosas y de voces hipnóticas que salían del mar, por lo que lo tachaban de brujo, pero esas eran solo habladurías. Durante las últimas charlas que tuvieron aquel viejo le había contado a mi padre que los cánticos lo estaban volviendo loco. No los oyes, le decía, no los oyes, es peor en las noches, son como ballenas pero infinitamente más penetrantes y ensordecedores. Mi padre creía que a todas luces estaba volviéndose loco, hasta que cierto día bajo una luna de otoño miró al viejo farolero acercarse al mar, y por un momento él también creyó escuchar aquellos cánticos. Según mi padre, algo salió del mar aquella noche, una silueta inmensa que se acercaba al farolero. El hombre se adentró en el mar. Mi padre dijo que sentía como si sus pensamientos se nublaran al escuchar a aquella cosa, y por momentos él también se veía tentado a entrar a las olas. Como pudo se alejó de la playa mientras gritaba al farolero que saliera del agua, pero este se hallaba perdido en su propio trance. Mi padre volteó una vez más para mirar al farolero, pero este ya se había perdido entre las aguas. Creyó que no volvería a verlo jamás, pero aquel viejo reapareció días más tarde, aunque no era el mismo. Algo había cambiado, ahora ya no hablaba, parecía estar ausente y respondía a lo mucho con un seco sí o no a las preguntas que le hacía mi padre. Ante esto, él decidió alejarse de aquel viejo y dejarlo en la soledad de su faro. Todo esto había ocurrido poco antes de que yo naciera, y desde entonces aquel viejo había estado en ese faro abandonado que solo quedaba como recuerdo de otros tiempos, cuando aquel pueblo había sido próspero. Se había quedado allí a mirar cómo esas olas negras se azotaban contra los riscos en esa playa en la que parecía el viento no paraba jamás. Nosotros por nuestra parte seguíamos yendo a visitar a Maju, a pesar de las advertencias de que no nos acercáramos al faro. Con el tiempo él dejó de acercarse hasta donde la luz lo iluminaba, permanecía todo el tiempo en el rincón oscuro del cuarto. Su voz había cambiado por completo, ahora por momentos ya ni siquiera parecía humana, era exageradamente ronca y áspera, por momentos daba la sensación de que estuviéramos conversando con un animal que había aprendido a hablar. El de ese cuarto ahora estaba inundado de agua y apestaba aún más que antes. También parecía haber cambios en la personalidad de Maju, ya no era aquel niño inocente y simpático de antes, ahora se molestaba de repente si algo en nuestras charlas no le agradaba, y nos exigía comida cada que lo visitábamos. Podíamos darnos cuenta solo por el sonido de sus pisadas en el agua, que ahora era mucho más grande y pesado que antes. Un día me acerqué para pasarle una naranja que había traído de mi casa, se la di a través de aquella ventana, pero él me sujetó. Su mano era tan grande que cubría la mía junto con la naranja. Después de forcejear y gritarle que me soltara, él al final me liberó, salió a la luz por un momento y por fin pudimos mirarlo nuevamente.
ya no parecía un niño, era más grande que cualquier hombre, habrá medido para ese entonces unos 2,5 metros quizá, sus facciones eran también ahora las de un hombre que comienza a envejecer, y apenas quedaban algunos mechones de aquel pelo rubio, su cuerpo se hallaba encorvado y era quizá tan robusto como su padre, nos miraba con una mirada perdida y una sonrisa cínica como si no entendiera muy bien lo que estaba sucediendo. Debido a todo esto poco a poco dejamos de visitarlo, conforme el tiempo pasaba cosas extrañas comenzaron a ocurrir en el pueblo, el ganado comenzó a desaparecer, primero aves de corral, después cabras y ovejas y después vacas y caballos. Estos eventos eran esporádicos y no seguían ningún patrón por el que pudieran predecirse, habían pasado varios meses sin que hubiésemos ido a visitar a Maju y la verdad es que lo extrañábamos, así que ese día decidimos ir a aquel viejo faro. Los días habían estado particularmente lluviosos y fríos, aún con los impermeables estábamos con la ropa y los zapatos húmedos constantemente, también se había formado niebla y parecía volverse más espesa entre más nos acercábamos al faro. Fue ahí cuando la oímos, un eco retumbante que parecía provenir de todas direcciones, un canto parecido al de las ballenas, pero más melódico, como si realmente estuviese entonando una canción, se hacía más fuerte entre más nos acercábamos al faro. ¿Qué crees que sea? Le pregunté a Diego. No lo sé, quizás sean las sirenas de las que a veces hablan los marineros en la cantina. Los cánticos poco a poco se fueron alejando como si se fueran perdiendo en la profundidad del mar. Lo siguiente es algo que no puedo asegurar si pasó o no en realidad. Recuerdo haber visto a una mujer bellísima meterse entre las olas mirándonos a la distancia mientras parecía entonar aquellos cánticos, de piel pálida, pelo negro y ojos azules, tan azules que se podían distinguir aún a la distancia. Diego por su parte dice haber visto lo que parecía un gigantesco elefante marino o alguna especie de foca o manatí, tan enorme como ninguno que hubiese visto antes. A día de hoy no puedo asegurar qué fue lo que realmente vimos alejarse en el mar. Seguimos avanzando hasta llegar a aquella playa desolada, enmarcada por afilados riscos a los costados, y por fin llegamos a la ventana de Maju. Llamamos a nuestro amigo, pero este parecía no querer responder, solo se escuchaba una pesadísima respiración que provenía de aquel lugar. ¿Crees que esté lastimado?, preguntó Diego. Quizá lo que producía los cánticos lo atacó. Deberíamos bajar a revisar. ¿Qué tal si está herido? De nada sirvió que le dijera a Diego que no bajáramos a ese lugar. Creo que él estaba más interesado en lo que había en aquel lugar que en ver si Maju se encontraba bien. El interior del faro se hallaba casi en ruinas, agujeros y goteras había por todos lados, y apenas si quedaba algo de pintura en aquellas paredes humedecidas. Había maderos y muebles viejos e inservibles por todos lados. Hacia arriba solo se miraba la vieja escalera en forma de caracol que iba a dar a la parte superior, y casi a la altura del suelo había una puerta de hierro. Era grande y supusimos que iba a dar al sótano. Tuvimos que moverla entre ambos para poder abrirla. De inmediato una pestilencia nos golpeó, una mezcla de pescado, carne podrida y humedad. Maju, ¿estás ahí? Somos nosotros. ¿Te encuentras bien? ¿Quién estar? Han hecho que madre irse. Somos tus amigos, solo hemos venido a ver si te encuentras bien. Hambre, tengo mucha hambre. ¿Tienes hambre? Lo siento, no hemos traído nada. Maju parecía ya no reconocernos y no poder ya siquiera formar frases coherentes. Su voz ahora era totalmente irreconocible, y se mezclaba con indescifrables rugidos y vocalizaciones ininteligibles. Ahora era más como si escucháramos a una gran bestia que a un ser humano. De repente Maju se acercó hacia nosotros y por fin pudimos verlo. Estaba agachado, ya que de no hacerlo habría topado con el techo. Su cuerpo estaba torcido y deforme, era obeso hasta el punto de lo grotesco, su piel era grisácea y tenía una apariencia acuosa como el de alguna criatura marina que acaba de salir de las aguas. Sus pies habían comenzado a palmearse y parecía que le costaba trabajo caminar. Tenía los ojos desorbitados y una inmensa boca con dientes chatos que recordaba a la de un pescado. De pronto se abalanzó sobre nosotros, se movía tan rápido que apenas pudimos reaccionar. Subimos los escalones y tratamos de cerrar la puerta, pero fue inútil. Maju la sujetó con una de sus manos, abrió rápidamente, siguió persiguiéndonos, así que comenzamos a
subir por aquella escalera hasta la punta del faro. Maju pareció dudar por un momento, pero al final comenzó a subir la escalera. Algunos de los escalones de madera se rompían bajo su peso, por lo que tenía que disminuir su paso por momentos. Logramos subir hasta arriba y cerramos la pequeña puerta que daba acceso a la lámpara del faro. Parecía que Maju no tardaría mucho en romper aquella puerta, por lo que de inmediato buscamos la forma de escapar. Había varias cajas de madera y comenzamos a buscar en sus contenidos. Había velas, algo de licor y comida en mal estado, pero no parecía haber nada que pudiera servirnos hasta que hallamos algo de aceite en unas viejas botellas. Al parecer era el combustible del faro. Había también un ferrocerío con el que logramos encender un trozo de tela. Esperamos a que Maju rompiera la puerta y cuando asomó su enorme rostro, arrojamos una de las botellas encendidas sobre él. Bajó las escaleras gritando de dolor y aprovechamos para salir. Maju había vuelto a refugiarse en su sótano. Salimos huyendo de ese lugar y volvimos al pueblo. No volvimos a visitar a Maju después de eso, ni nos acercamos al faro nuevamente, ni tampoco hablamos de ello con nuestros padres, pero las cosas en el pueblo fueron a peor. Ahora no solo eran animales, algunas personas también comenzaron a desaparecer. Primero fueron los borrachos y vagos que se quedaban fuera de la cantina por las noches, cuando el sueño y el licor hacían que se quedasen dormidos. Después ancianos o mujeres que vivían solas. Pronto comenzaron a esparcirse rumores de que era el viejo del faro quien estaba raptando a la gente. Solo él sabría para qué. La cosa llegó a un punto límite cuando una niña pequeña, hija de un matrimonio joven, desapareció mientras jugaba en la playa cerca de su casa. Ellos no dudaron en ir hacia el faro armados, dispuestos a exigir al viejo una explicación. Varios del pueblo armados con antorchas y palos los siguieron, pero al llegar al viejo faro ya no quedaba nada. Al parecer el sitio llevaba tiempo abandonado. En el sol hallaron muebles viejos y rotos, restos de comida y restos de todo tipo de criaturas en el sótano, aquel que fuera la morada de Maju. Al parecer el anciano lo había estado alimentando todo este tiempo. Se organizaron grupos de búsqueda por toda la zona. Todo el pueblo peinó el área por 4 días hasta que por fin alguien dio con su nuevo escondite, una cueva en la base de uno de los acantilados. Un chico había visto salir a aquel viejo de ese lugar y rápidamente dio aviso al resto. La multitud rápidamente se abalanzó hacia aquel lugar. Yo y Diego nos quedamos mirando a la distancia. Lo siguiente que pasó es algo en lo que los habitantes del pueblo difieren hasta la fecha. De aquella caverna salió aquel viejo, dirigiendo hacia el mar a una inmensa criatura que le seguía. La criatura se arrastraba con sus patas delanteras. Era parecido a una especie de foca o elefante marino deforme, pero mucho más grande, además de que la cabeza tenía claramente rasgos humanos. La mayoría de los aldeanos coinciden que se trataba solo de un elefante marino muy grande. Otros dicen que era una abominación salida del océano, pero yo y Diego sabíamos. La verdad, esa cosa era lo que antaño había sido nuestro amigo, y que ahora volvía al mar con lo que sea que haya sido su madre. Lo vimos meterse al mar y perderse entre las olas. Del viejo poco quedó después de que los habitantes del pueblo acabaron con él. En cuanto a nosotros, pues, Diego se volvió pareja de un marinero mercante, lo cual no le agradó para nada a su padre, y tuvo que irse de aquel pueblo. Aunque a día de hoy aún seguimos en contacto por correspondencia, yo me quedé en el pueblo viviendo de la pesca como todos mis ancestros. Soy ahora un hombre viejo. Nada extraño ha vuelto a ocurrir en este pueblo, salvo por las noches de tormenta, cuando a veces se me hace tarde para volver al pueblo. Casi puedo asegurar que una presencia enorme se pone a nadar alrededor de mi bote, aunque extrañamente no siento miedo. Es como si supiera que eso solo quiere pasar a saludar.